Pues nada, vamos a empezar ya. Pues buenas tardes, buenos días también, en función de algún país de América Latina. Espero que estéis todas muy bien y todos muy bien. Primero presentarme, yo soy Carlas de Gispert, el director de la editorial Siglantana. Y nada, es un placer estar presentando un curso que va a empezar el día 14 con el doctor Javier García Campayo, que bueno, cada año vamos haciendo cursos con él y la verdad que estamos muy felices, ¿no?, de poder contar pues con Javier. Simplemente os cuento brevemente el curso. El curso empezamos el día 14, son las 19 horas de España, luego son dejadme que lo mire aquí, las 11 de España y luego, espera un segundo, porque el tema de los horarios a veces me cuesta un poco. Un segundín. Vale, sí, aquí lo tengo todo. Serían las 19 en España, las 12 horas en México, 15 Argentina, las 15 horas las 3, las 15 horas también en Chile. ¿Vale? Un poquito para que sepáis el horario. Luego el curso son 4 semanas, empezamos el 14, 2 horas cada sesión. Todas las sesiones van a quedar grabadas, es decir, que el día siguiente ya tendréis todo el vídeo grabado. Si alguna persona se lo ha perdido, pues podrá volver a acceder al vídeo o volver a verlo las veces que queráis, ¿de acuerdo? Luego también cada sesión Javier os pasará materiales, meditaciones, la PowerPoint utilizada y también podéis hacer preguntas a Javier, ¿de acuerdo? Si tenéis alguna duda del curso. Y nada, y pues os presento al doctor Javier García Campayo. Imagino que muchos ya lo conocéis. Él es catedrático en psiquiatría por la Universidad de Zaragoza y es una de las personas, yo creo, más importantes en cuanto a la difusión del mindfulness, no solo en España, sino en América Latina. Él tiene un máster de mindfulness también en la Universidad de Zaragoza de referencia a nivel, diríamos, España y América Latina, y también un congreso de mindfulness que también cada 2 años o cada año lo va haciendo. Y bueno, es un autor también de Siglantana que queremos mucho. Y nada, Javier, todo tuyo. Y la última cosa, al final podéis hacer todas las preguntas que queráis, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. No te oigo, Javier. Estoy silenciado por defecto. Pues decía Ah, buenas tardes a los que estéis aquí en España, buenos días, tardes, dependiendo de dónde estéis. En América Latina, Alice, te veo por ahí. Nada, un placer estar con vosotros. Gracias, Carles, por la presentación. Vamos a comentar en este ratillo, 20, 30 minutos, de qué va el curso, y podéis hacer todas las preguntas que queráis. Yo os voy a hacer una pequeña presentación, 10, 15 minutos, y podéis hacer las preguntas luego si queréis por chat, estamos unas 100 personas, o si queréis de viva voz, pero si las queréis ir haciendo ya por chat, pues se puede ir. Entonces, el curso, como ya sabéis, ya habéis visto los horarios, ya habéis visto que son 4 sesiones de 2 horas cada uno, que generalmente solemos alargarnos un poco más. Yo para eso soy poco estricto. Los que me conocéis soy muy puntual para empezar, pero luego cuando estamos en el curso, si se alarga por lo que sea, pues no me importa especialmente, con lo cual a veces podemos estar 2 horas y cuarto, 2 horas y media. Como se graba, si os vais antes, pues no pasa nada. El curso sobre aceptación. Aceptación para mí es lo más importante de todo lo que es meditación. Damos cursos de mindfulness, por supuesto, de compasión. De hecho, sabéis que tenemos un modelo específico que está basado en los estilos de apego. Hacemos cosas de técnicas deconstructivas, de resolución de problemas, pero la aceptación, para mi gusto, es el elemento primordial. De hecho, yo siempre digo que uno sabe que está meditando bien si desarrolla la aceptación, ¿no? Aquí lo que vamos a ver son técnicas específicas de aceptación, meditaciones específicas que desarrollan la aceptación. Entonces, la aceptación va muy ligada a la resiliencia. Por eso lo hemos incluido en el título, ¿no? Por eso lo asociamos desde el principio. La resiliencia, sabéis que es la capacidad de adaptarse a las circunstancias adversas que hemos tenido a lo largo de la vida. Por bien que nos haya ido en la vida, pues seguro que todos hemos tenido que experimentar circunstancias adversas, ¿no? Pues de fallecimientos de personas hasta enfermedades nuestras o de otras personas, en fin, el envejecimiento, lo que es el sufrimiento consustancial
al hecho de ser humano, ¿no? La resiliencia sería, como os digo, reinterpretar, crecer, transformar, aprender de las situaciones negativas, y convertirlas en crecimiento, ¿eh? En la tradición oriental se dice que el loto, una de las flores seguramente más bonitas, ¿no?, más hermosas que existen, surge del fango, surge del barro, surge de la sociedad, ¿no? Sería la máxima expresión de esa transformación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver, el libro en el que se basa el curso es este, y os llegará en PDF, de manera que todos podéis tener acceso. Y hablaremos de todo esto, ¿no? De la relación entre mindfulness y aceptación, ¿eh? Mindfulness sería como la preparación para la aceptación, ¿eh? Pero como os decía, hay técnicas, meditaciones específicas de aceptación. Hablaremos del sufrimiento inevitable, ¿eh? Hay diferentes tipos de sufrimiento, ¿eh? Hay un sufrimiento primordial, básico, inevitable, y hay otros sufrimientos secundarios más evitables, ¿eh? La aceptación, sobre todo, trabaja con el que no se puede cambiar, ¿eh? Hay otros con los que se puede modificar. Mindfulness, por ejemplo, si uno practica, te evita el sufrimiento del pasado y del futuro, ¿no? Es decir, cuando nuestra mente nos secuestra y nos lleva al pasado, a la culpa, a la tristeza, o nos secuestra y nos lleva al futuro, a la ansiedad, al miedo. Eso se puede trabajar con mindfulness, pero hay circunstancias que son inevitables, que están en el presente, y eso lo trabajamos con aceptación y veremos cómo se puede trabajar. Hablaremos de cómo se desarrolla la aceptación. La aceptación, creo que sería una emoción sublime, es decir, una emoción que generalmente no nacemos con ella, así como otras emociones descritas en la psicología, sí, ¿no? Con el miedo, con el susto, con la tristeza, etcétera. La aceptación, como otras emociones, se cultiva, se desarrolla, se entrena, y veremos cómo se puede entrenar. Y trabajaremos sobre diferentes aspectos de la aceptación. Por ejemplo, la aceptación del cuerpo, la aceptación de los fenómenos mentales, que es algo a lo que no estamos entrenados en Occidente, a la aceptación de nuestros pensamientos, no pelearnos con ellos, de nuestras emociones, no pelearnos con ellas. Veremos que los fenómenos mentales, si uno se pelea con ellos, generalmente lo que hace es que se mantengan más, que sean más fuertes. Si uno los acepta, ese fenómeno mental, el pensamiento de la emoción, se diluye, se libera en sí mismo, se dice en la tradición oriental, ¿eh? Hablaremos también de otras aceptaciones, como son la aceptación en las relaciones interpersonales, y aquí trabajaremos sobre todo con el perdón, que está a caballo entre aceptación y compasión, y hablaremos de la aceptación última, que es la quinta esencia del mundo y cómo aceptar esa quinta esencia del mundo, lo iremos desarrollando. Entonces, empezaremos la primera sesión hablando de esta relación entre mindfulness y aceptación, hablando del diálogo interno, de cómo se genera el diálogo interno, cómo la no aceptación es la que genera el diálogo interno, esa charla que continuamente mantenemos con nosotros mismos y que causa tanto sufrimiento, es una de las principales causas de consulta, tanto para psicólogos como para psiquiatras. Doctor, dime algo para dejar de pensar, porque es agotador, Entonces, hablaremos de esa relación entre aceptación, no aceptación y diálogo interno. Hablaremos también del sufrimiento, como os comentaba, del sufrimiento primario y del sufrimiento secundario, cómo se trabaja cada uno de ellos, cómo se relacionan, cómo identificarlo. El sufrimiento que tenemos, ¿es evitable o no es evitable? Reflexionaremos y haremos prácticas sobre todo eso. Y conoceremos la ecuación del sufrimiento, que básicamente consistiría en resistirse. Si uno se resiste a lo que no se puede evitar, a lo que no se puede cambiar, eso va a generar todavía más sufrimiento, Esto es bastante desconocido en general para nosotros, ¿no?, los occidentales, porque toda nuestra cultura está basada en la no aceptación, en la lucha, en la pelea, y eso generalmente, pues, ya habréis visto a lo largo de los años que produce agotamiento, Entonces, analizaremos eso, reflexionaremos sobre eso, Hablaremos de los temas que no aceptamos, cada uno los suyos, no necesariamente compartiremos, sino que simplemente uno identificará sus principales temas que no acepta y así estará en condiciones de poder trabajar sobre ellos, de observar la resistencia, de las prácticas de aceptación, dedicarlas a esos temas a los que nos resistimos, que no aceptamos. Hablaremos también de las expectativas. La aceptación sería lo contrario a las expectativas. Veremos la diferencia entre tener expectativas y hacer planes, es muy diferente, Veremos algunas de las expectativas básicas que solemos tener los seres humanos e identificaremos nosotros cómo son las expectativas, cómo las hemos ido desarrollando y cómo, de alguna forma, estructuran nuestro funcionamiento mental.
Entonces intentaremos entender todo ese proceso para ir aflojando de alguna forma las expectativas. Os insisto, eso no quiere decir que no podemos planificar y que no podamos hacer cosas en absoluto, pero nos permite tener una perspectiva muy amplia de manera que suframos menos, que es el objetivo de todas las meditaciones, de todas las intervenciones que hacemos. Reflexionaremos sobre qué hace difícil aceptar el sufrimiento, ¿no? Hay ciertas circunstancias que hacen que sea difícil aceptar el sufrimiento, sobre todo cuando afecta a situaciones que resultan muy importantes para nosotros o cuando sentimos que tenemos cierta libertad de acción, que podríamos hacer algo para evitar ese sufrimiento, ¿eh? Analizaremos algunos de los aspectos que hacen que el sufrimiento sea difícil de aceptar y este es uno de los temas más importantes, lo veremos en la segunda o tercera sesión, cómo se puede reaccionar ante el dolor, ante el sufrimiento inevitable, cuando el sufrimiento es inevitable. Y aquí hablaremos del núcleo por lo menos intelectual. Luego haremos muchas prácticas sobre eso. Pero uno de los grandes temas para mucha gente es la diferencia entre aceptación y resignación. Para mucha gente es lo mismo. De hecho, mucha gente tiene rechazo a la aceptación porque piensa que es resignación y entonces uno no puede ser, tiene que estar luchando. No hay posibilidad de confusión entre la aceptación y la resignación. Insistiremos y os digo que es el núcleo de una de las sesiones. Y os pongo aquí una pequeña diapo de las que trabajamos porque la aceptación solo se produce sobre aquello que yo no puedo cambiar. Mientras que la resignación aparece y no se recomienda cuando yo sí que puedo cambiar el entorno. Entonces es imposible confundir la aceptación con la resignación. Ese es uno de los grandes mitos que analizaremos. Y otros grandes mitos es la idea que tiene la gente de que alguien que tiene una gran aceptación es una especie de pasota, es una especie de indolente, alguien que no, digamos, hace nada. No, veremos que aceptación y acción van necesariamente unidas. Yo actúo cuando puedo cambiar el mundo y acepto cuando no puedo cambiar el mundo. Y estoy continuamente fluyendo entre una cosa y otra. No acepto todo lo que me echan, ni como suele pasar en la sociedad occidental actual, actúo ante todo lo que me echan, sino que tengo esa capacidad de discernimiento de ver qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar, cuando se puede cambiar, actúo, cuando no se puede cambiar, acepto. Veis que todo eso es algo que nos resulta difícil entenderlo, realizarlo en la vida diaria, y de todo eso es de lo que vamos a hablar y sobre todo a practicar. El curso es muy práctico. Lo que pasa es que, lógicamente, tiene unas bases teóricas importantes porque mucho de esto no llegamos a entenderlo. Y veremos cuáles son nuestros patrones repetitivos. En la meditación, en general en la psicoterapia, uno de los temas que nos preocupa mucho es intentar entender cuáles son nuestros patrones repetitivos. ¿Cómo actuamos nosotros ante situaciones que son complejas? Nos peleamos contra todo, nos resignamos, aceptamos. Hay patrones que tienden a repetirse de forma sistemática y generalmente no somos conscientes de ellos hasta que no paramos y los vemos. Y seguramente lo que descubrimos también es que esos patrones son aprendidos. ¿De dónde? Pues de nuestro entorno, de nuestros padres, etcétera, etcétera. Todo eso lo veremos también. Solamente verlo ya te produce una comprensión que hace que a menudo cambies la visión, pero haremos también prácticas de manera que uno pueda profundizar en todo ese proceso, en todos esos procesos de aceptación. Veremos también cómo los duelos solo se acaban con la aceptación. Para considerar que un duelo está resuelto, tiene que estar aceptado. Y ese es un tema que generalmente muchas personas no llegan a hacer. La mayor parte de nosotros, los duelos que vamos a tener a lo largo de la vida, y vamos a tener múltiples pérdidas de todo tipo, no los acabamos de resolver. Los dejamos ahí sin terminar en alguna de las fases que habéis visto que se describen en esa diapositiva. Y una de las aspectos importantes de los duelos es que si yo no tengo resuelto un duelo, cuando aparece un nuevo duelo, se reactivan todos los duelos no resueltos, ¿no? Por eso, uno de los temas importantes de la aceptación es trabajar con los duelos. Los duelos que, insisto, todos vamos a tener y iremos viendo los que no están resueltos y cómo intentar resolverlos, ¿vale? Y esto va a ser sobre todo lo que hagamos, ¿no? Trabajaremos ya la aceptación, esta será seguramente la tercera, la cuarta sesión. Hay una aceptación más básica, eso no quiere decir que sea pequeña, ¿eh? La aceptación básica es muy potente,
¿eh? Y luego hay una aceptación todavía más compleja, más avanzada, que también veremos. Quizás en algunos aspectos tengamos una aceptación más básica, en otros una aceptación más avanzada, en otros todavía estemos ahí resistiéndonos. Eso será lo que iremos viendo, iremos desarrollando estas prácticas. Trabajaremos sobre el hecho evidente de que la vida es una interpretación, de que la vida es una interpretación. Eso es una verdad que sabemos en cualquier tipo de psicoterapia, pero concretamente en mindfulness mm, identificamos muy bien ese proceso, cómo el diálogo interno interpreta todo lo que ocurre alrededor y según cómo interpretemos la realidad, vamos a sufrir más o menos. Y trabajaremos también la diferencia entre una pérdida y una carencia. Generalmente solo nos centramos en las pérdidas, no tanto en las carencias. Veremos cuál es la diferencia entre una cosa y otra e intentaremos trabajar sobre todas ellas. Y esto será básicamente lo que vamos a intentar hacer. Ya veis que he hecho un resumen rápido, pero estos son 8 horas de trabajo, de práctica, como la mitad del tiempo está dedicado a la práctica. Y también abordaremos todas las preguntas que tengáis en ese momento, no solamente en la sesión, sino que podéis hacer preguntas luego a posteriori que se pueden contestar en las siguientes sesiones. Y por mí, esto sería lo principal que quería comentaros. Si queréis hacer ya preguntas en el chat o preguntas a mano alzada, como queráis. Ya os ha puesto ahí, Carles, que podéis hacerlo en el chat. Esto sería lo principal de lo que vamos a ir hablando. Os pasaremos las diapos, os pasaremos las prácticas. En audio os pasaremos también los vídeos que estarán grabados, con lo cual vais a poder ir a vuestro ritmo. Incluso si alguna sesión perdéis alguna parte o la parte entera, podéis luego verla tranquilamente en casa. ¿Queréis comentar algo? Si queréis, podéis levantar la mano y formular la pregunta a Javier directamente o Veo una simplemente mano. escribir. Ah, Sí, mira, Alice. sí. Alice, que ya has preguntado, sí. ¿Qué Muchísimas tal? gracias. Gracias, Javier. Buenas tardes, días a Ahora. todos desde México. Son dos preguntas, Javier. Una Sí. es la importancia de lo que valoramos en la vida dentro del proceso de aceptación de aquello que no podemos controlar. Y la segunda, me llama la atención en esta parte de actuación, la parte activa, la participación de la asertividad justamente en el tema de la aceptación. El hecho de poner ciertos límites, a lo mejor dentro del proceso de aceptación, como una parte no reactiva, sino Ujú, activamente, ujú. un poquito más centrado hacia la ecuanimidad. Serían esas dos preguntas, valores y qué opinas con relación a la asertividad como un mecanismo dentro del proceso de aceptación. Sí, respondiendo a la segunda, la asertividad sería uno de los aspectos, ¿no?, que están relacionados con ese, digamos, bienestar psicológico, ¿no? Esas fortalezas que el individuo desarrolla, pues bueno, con cualquier crecimiento personal, terapia, meditación, etcétera, etcétera. Luego está relacionada, ¿no? Pero más allá de eso, yo veo personas asertivas que tienen baja aceptación. ¿Me explico? Que son como dos elementos diferentes, ¿no? La asertividad puede efectivamente hacer que tú actúes Sí. mucho, pero la aceptación tiene que ser desarrollada de forma independiente, si no vas a tender seguramente a la sobreactuación, que es lo que habitualmente hacemos los seres Ujú, humanos, ¿no? Entonces, exacto. son temas Ujú, independientes que se potencian, se asocian. Y respecto a lo primero, efectivamente, lo que hablabas de valores, etcétera, sí, todo esto conectaremos con los valores en el tema de la aceptación, porque sí, uno de los grandes, digamos, elementos sanadores es el poder dar sentido al sufrimiento. Veremos que una de las diferencias entre nuestros abuelos, por ejemplo, ujú, y nosotros, generaciones más posteriores, es que la pérdida de creencias espirituales religiosas ha hecho que nos resulta difícil dar un sentido al sufrimiento. Nuestros abuelos físicamente, sus circunstancias eran mucho peores, pero sí. sufrían menos, porque podían dar un sentido al sufrimiento, ¿no? El poder dar un sentido al sufrimiento es un elemento clave. Entonces, trabajaremos sobre aspectos como el sentido de la vida. Si uno tiene claro un sentido de la vida, es mucho más fácil contextualizar todo eso, independientemente de creencias espirituales o religiosas, pero si Sí, uno tiene un sentido de la vida, eso le va a ser mucho más útil. Y sí, sí, completamente de acuerdo en todo lo que dices, Ani. perfecto. Muchísimas gracias. A ti, Abrazo. Malin, ¿querías preguntar algo? Tienes que activarte, Malin, tienes que activar el Yo micrófono. sí, sí, ya, ya. Mira, una pregunta que tenía. ¿Cómo sabemos realmente
de que estamos aceptando algo, que no es un doble engaño de la mente, porque si creemos que aceptamos nos sentimos relajados, pero después me doy cuenta de que a veces realmente no lo acepto por una reacción posterior. Ujú. Y como la mente es tan, a veces maquiavélica en ese aspecto, quería saber si hay alguna forma, bueno, no sé, no habrá una receta, pero si alguna pista de, bueno, esto es horrible y para mí, por ejemplo, y hago mis estratagemas mentales como para aceptarlo, pero a veces me doy cuenta que me engaño para quedarme tranquila y que realmente en el fondo no lo acepto. Sí. Veremos la diferencia entre negación, que es lo que solemos hacer y que es una de las fases del duelo no resuelto, que uno simplemente niega, no quiere contactar con eso, etcétera. Es lo que hacemos en la carencia. En la carencia hay una negación muy importante. Y la aceptación. Vas a ver que en la aceptación uno puede enfrentarse a eso, vivir con eso, mirarle a los ojos a eso y no hay una resistencia, no hay un malestar, ni físico, físico también, ni Ujú. psicológico. Entonces, veremos cómo efectivamente lo que habitualmente hacemos es simplemente negarlo, no alejarlo de la mente, es el mecanismo básico de la mente para no sufrir, la negación. ¿eh? Y la aceptación uno se expone, por eso hay prácticas de aceptación básica, aceptación radical, etcétera, que iremos desarrollando allí, pero no cabe duda. Después del curso, si lo haces, no tendrás duda de si has aceptado o no has aceptado y en qué nivel se ha aceptado, porque piensa que la aceptación no es un todo o nada, es un proceso progresivo que tú vas notando conforme haces las prácticas, que eso lo vas aceptando progresivamente, que bueno, has llegado al 100%, pero que bueno, que partías de un 20% y ahora estás en un 80%. Como generalmente lo que hacemos es una negación, no lo miramos y solo nos damos cuenta cuando algo de lo que ocurre fuera nos recuerda eso que no está aceptado y entonces ves que realmente no está aceptado. Las pistas las veremos ahí sobre la marcha porque hace falta realizar prácticas específicas para ello. Vale. Vamos Eh, contestando si os queréis a todo lo que hay en el chat, que hay unas cuantas tardes, unas cuantas cosas, ¿no? ¿Te parece que voy contestando, Carles? sí, Voy viendo por aquí. Dice, ¿hay que leerse material o prepararnos antes de iniciar el curso? Pregunta Raúl, no haría falta. Quiero decir, el material lo vais a tener ahí, el libro lo vais a tener ahí, puedes venir sin haber preparado nada especialmente antes de empezar el curso. De hecho, casi es mejor, porque así tú vas viendo, reflexionas, etcétera, y luego hacer las prácticas tranquilamente durante esa semana, revisas el material, etcétera. Está pensado para que uno no tenga que haber preparado nada especialmente. Pregunta Ans Saura. Si son las prácticas y no se pueden ver el mismo jueves en directo por incompatibilidad de horario, ¿consideras que desaprovechamos mucho? No, en absoluto. Ana, Ans, puedes verlo luego tranquilamente, hacerlo a tu ritmo, no pierdes absolutamente nada. Lo que es que no puedes hacer una pregunta tú personalmente directamente, pero me la puedes hacer luego a posteriori, si quieres, y la podríamos comentar al día siguiente. Entonces, está pensado para eso. Todos sabemos que vamos muy liados, que el tiempo es el bien más precioso que tenemos en este momento y que igual no puedes asistir a una sesión. Pregunta Patricia si se pueden ver las clases grabadas, por supuesto. Si estás atendiendo en ese horario, si estás ocupada, lo puedes ver a posteriori, ya lo hemos hecho. Todas las sesiones quedarán grabadas, efectivamente. Y lo mejor son las prácticas. Pregunta Encarni, ¿cuánto tiempo tendremos acceso al curso? Esto Carles te lo dirá, que él es el experto. ¿Cuánto tiempo tendrá acceso al sí, curso? a ver, generalmente son un par de años, ¿no? Que la gente puede acceder a los contenidos. Bueno, Es decir, que no se... en un par de años, Encarni ya has aceptado todo. Todo, ya estará ya. No hay problema. Ansauras dice, cuando dice que prácticas es que interaccionamos en clase entre todos. Bueno, y no es que interaccionemos, ya vais a ver que tranquilos, que no vamos a compartir nada especial, no hay que. No, no, las prácticas es que nosotros en la práctica conectamos con aquellos temas que no aceptamos, pero no los decimos en público. No digo, oye, pues yo lo que no acepto es lo que sea, no, sino que uno se hace consciente de lo que no acepta y al realizar la práctica de aceptación saca eso, porque las prácticas de aceptación no es sobre voy a aceptar el cosmos, ¿no? Sino que voy a aceptar esta relación compleja que tengo con mi jefe, este tema concreto, esta cosa que me hubiese gustado que fuese de otra manera y no es, etcétera, etcétera. ¿Me explico? O sea, es aceptación de aspectos concretos. Acepto esta enfermedad que tengo y que no puedo cambiar, acepto lo que sea. ¿Me explico? Acepto que mi padre se fuese de casa y nunca me quisiese. Eso, hay un tema concreto, ¿no? Y entonces uno va identificando cuáles son los temas concretos que
que todos tenemos un montón, pero haremos como una especie de jerarquía e iremos trabajando sobre los más importantes. Piensa de todas maneras que la aceptación es muy transversal. Quiero decir que yo trabajo sobre tal cosa que no acepto y esa aceptación que voy desarrollando hace que otros temas diferentes, independientes que no acepto, también se van aceptando progresivamente. ¿Me explico? Eso es uno de los aspectos importantes y que son ventajosos. Eh, Dice que gracias porque somos de gran ayuda, gracias a ti. El curso es presencial, pregunta Lilia, es online, es decir, es online presencial, pero lo puedes ver luego a posteriori. Ya has Exacto. contestado, Carlos, sí, ya veo. Los ejercicios están en el libro, hay algunos ejercicios en el libro, pero las prácticas están desarrolladas en audios, que los tendréis en los vídeos, pero también os pasaré audios específicos. Vale. Las prácticas implican interactuar en directo con los participantes. No, quedaos tranquilos, que no, nada de lo que penséis o sintáis se compartirá. No os preocupéis, que esto no es una terapia de grupo, es un trabajo individual Claro. con la aceptación y nada más. No, tranquilo, el que no quiere interactuar nada, no va a interactuar nada. Que no vamos a decir, oye, el 37 que no está actuando fulanita de tal. No, o sea que no os preocupéis por eso. El coste del curso y tal te lo dicen Marcela, lo tienes ahí. Más que nada, pero yo no me acuerdo, porque además hay en dólares, en euros, no lo sé. Sí, depende ¿Cuán- de América Latina o Europa. Luego ya te por digo eso, que España. hay un precio diferente en ese sentido. Ya te lo ¿Cuántas diré. clases son? Pregunta Camila. 4 clases de 2 horas, en principio 8 horas, pero generalmente estaremos algún ratito más casi todos los días. Seguro que un cuarto de hora más o media hora estamos. Las preguntas, si se hacen después de clase, son directo contigo en un chat grupal. Si se hacen después de clase, depende. Es decir, según lo que eso que me hagáis, si yo pienso que eso puede ser útil para el resto de la gente, lógicamente de forma anónima, puedo preguntar. Imagínate que me preguntas, oye, ¿cómo sé que la aceptación no sé qué pata tiene? Yo al siguiente día puedo decir, alguien me preguntó que cómo se sabía que la aceptación está. Si es un tema más personal y específico, te lo contesto en el chat, en el mail, específicamente a ti, ¿vale? Muchas gracias por esta oportunidad, dice Iván. Florencia dice, decís que aprendemos a reaccionar de distinto modo o a responder. ¿Podrías aclarar la diferencia entre estos dos términos? Sí, la reacción es automática, digamos que uno no piensa, no es consciente del proceso de la respuesta, mientras que la respuesta es algo pensado. Es decir, yo decido o no la respuesta y decido en qué consiste la respuesta. Es una diferencia clásica en psicología. ¿Cómo se compartirán los audios? Pregunta Inma. Os los mandaremos. No sé si lo hacemos por un Dropbox o por un email, no Sí, sé por exactamente. un Dropbox Un generalmente, Dropbox, por eso. donde está todo. Vale. El diploma acreditativo, ¿quién los pide, por favor? Los pedimos Sigrantana, ¿no? Exactamente. Y el máster, ¿no? De Sí. mindfulness. Sí. Todo lo que hacemos con Sigrantana es una actividad también que vale para las prácticas del máster. Y yo creo que están casi todas las preguntas aquí del chat. No sé si Sí, tenéis. había una, Javier, que te había hecho una mujer, que era, lo que pasa, claro, es que como encarni. ¿Sí? Bueno, bueno, pero te habla de una reflexión de lo que ha pasado en España. Bueno, no sé. Encarni Villa, ¿tú la ves, Javier, esta mujer? Sí. Antes sería muy difícil la aceptación, pero estos días reflexionando con lo que ha pasado en España, me refiero, supongo que te refieres a la Dana, obviamente, con las lluvias lo veo más fácil. Claro que no me ha pasado a mí directamente, pero a la hora de meditar, aceptar todo lo que pasa en este momento. Hablaremos de eso, hablaremos de eso, de la impermanencia, del sufrimiento, de todo eso. Por eso os decía, hay una aceptación fundamental, que es la aceptación de la impermanencia. De que todos estamos sujetos al sufrimiento, de que a todos nos puede ocurrir. Trabajaremos sobre eso. Evidentemente nunca está uno completamente preparado para todo lo que puede ocurrir en la vida, ¿no? Como lo que les ha pasado a las personas que han tenido que experimentar esta desgracia, ¿no? Pero lo que te permite la aceptación es darte cuenta de que en cualquier momento te puede pasar eso, ¿no? Te puede pasar la muerte, te puede pasar cualquier circunstancia adversa, y la aceptación incluye eso, ¿no? Ana, ¿querías levantar? ¿Querías preguntar algo? Ana S, sí. Soy Ana Sena, disculpa. Javier, yo precisamente estoy en Torrent, en la zona cero de la catástrofe, y estamos ayudando de muchas maneras. Mañana seguimos. Te pido un consejo muy, muy directo para la gente con la que, bueno, mañana seguiremos trabajando. Ujú. Es un tema muy complicado, ¿no? Quiero decir que yo creo que la gente
que está ayudando a otras personas, que está acompañando a otras personas, el mayor regalo que puede hacer es estar ahí, estar presente, estar mindfulness, escuchar, sentir la presencia. Thich Nhat Hanh, el famoso maestro zen vietnamita, decía que el mayor regalo que podemos hacer los seres humanos es nuestra presencia mindful, ¿no? Entonces, eso te diría, ¿no? Por desgracia, no podemos quitarle el sufrimiento a otra persona, será parte también de lo que veamos en el curso, pero sí que podemos estar ahí acompañando. Uno de los aspectos importantes también es intentar no contagiarse emocionalmente, ¿no? Porque si no, uno se derrumba y no puede ayudar. Entonces, todo esto es parte de lo que se entrena. Yo creo que esas circunstancias tan extremas, ¿no? Con desgracias tan intensas, ponen a prueba de alguna forma, ¿no? La aceptación, la compasión, ¿no? El deseo de que la gente sufra lo mínimo posible en circunstancias que va a ser inevitable sufrir. Y yo pienso que puede ser motivo de gran reflexión y de gran crecimiento, si uno puede percibir todo esto que vemos, ¿no? La impermanencia, el cambio continuo, como generalmente no somos conscientes de que esto le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Gracias. Gracias Por a la ti por parte estar ahí. física, solo a apuntar un poco de lo que estamos viviendo y más que nada yo creo que tiene que ver también no sé, ese subidón inicial que nos da de hacer y estamos en ello, pero luego también transitar, ¿no? Hacia cuando esa Claro, adrenalina baja, claro. es que es física, o sea, por Sí, mucho que estemos preparados sí, 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 psicológicamente, sí. pero nuestro cuerpo también reacciona, Sí, sí. en fin. Y hay que hacer el duelo, evidentemente, ¿no? Quiero decir, Mm. porque va a haber pérdidas de personas, muchas, por desgracia, pérdidas de objetos, pérdidas de, en fin, ¿no? Quiero decir, el duelo, cómo hacer eso, ¿no? Cómo canalizarlo, es un tema que llevará tiempo, además, ¿no? Es decir, el duelo no se puede hacer de forma rápida, ¿no? Hay que sufrirlo, hay que llorarlo, el duelo es así. Gracias, Javier. Gracias a ti, Gracias. Ana. Gracias por compartirlo. Se escucha un poco bajo, si eso me decís, intento chillar un poco más. Eh, mucha fuerza, Ana, te están diciendo por aquí, mucho ánimo. Creo que la solidaridad no solo de toda España, ¿no? Creo que de todo el mundo, ¿no? Una circunstancia tan increíblemente adversa, ¿no? Preguntan por aquí si hay límite de participantes en el curso. En principio no nos lo hemos planteado, No, no. si va a haber límite. Normalmente el Zoom que utilizamos es de 100 aproximadamente, no creo que lleguemos ni mucho menos, ¿no? Pregunta Itana, ¿es conveniente hacer la práctica todos los días durante la semana? Insistiré en ello. Es para obtener el máximo crecimiento, el máximo beneficio. Hacer las prácticas que os recomendemos cada semana es lo ideal. Pero bueno, si tenéis una temporada que estáis muy liados por lo que sea, podéis hacerlo a posteriori. Quiero decir, el conocimiento siempre va a quedar ahí, las prácticas van a quedar ahí. Podéis dedicar más tiempo cuando tengáis mejores condiciones. Casi todas son respuestas para Ana. Ana, Sí. un gran afecto por parte de todos. No sé si hay más preguntas. Podemos preguntarte vía por correo, sí, Silvia, ya hemos comentado que sí. ¿Algún comentario más queréis hacer? ¿Alguna duda? Yo siempre insisto que la aceptación es de todos los tipos de meditación, os decía, ¿no? La más importante y además suele ser el indicador de que estamos practicando bien. Si uno practica meditación y no aumenta la aceptación, algo falla. Es que está utilizando la meditación para conseguir algún objetivo concreto. Sigue con la mente en modo hacer. Eso no está funcionando bien. La aceptación, el fluir en la disminución de las expectativas forma parte de los resultados que cabe esperar de la aceptación. De hecho, los estudios lo que dicen es que los aspectos beneficiosos de la meditación en general, de mindfulness en particular, sobre todo están mediados, están relacionados, asociados a la aceptación. Silenciamos un momento a todo el mundo, porque haya un ruido de fondo. ¿Queréis comentar algo más? ¿No?
Javier, ahora hay 3 preguntas de golpe, que han aparecido. Inma, Vale. ¿Se puede aceptar? Sí, se puede, pregunta Inma, ¿se puede practicar la aceptación para no crear tantas expectativas? Efectivamente, expectativas y aceptación se considera lo contrario, ¿eh? Fíjate que en psicología se considera que cada nueva generación tiene más sufrimiento psicológico que las anteriores. Es lo que se ha llamado el efecto cohorte. Y se piensa que la causa es que las expectativas de las nuevas generaciones son muy superiores y generalmente poco realistas en relación a las que tenían nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, expectativas y aceptación ya hemos comentado que es lo inverso, ¿no? Entonces, sí, sí, absolutamente. ¿Cómo aceptar que la vida no tiene sentido? A veces pienso así. Vamos a trabajar sobre eso, sobre el sentido de la vida, el propósito de la vida. Es cierto que si uno siente que no tiene un sentido en la vida, es más difícil ser feliz, ¿eh? Eso lo acepta la psicología en este momento, ¿eh? Un claro sentido de la vida te facilita la sensación de bienestar, de felicidad. Si no lo tienes, va a resultar muy difícil. Haremos alguna práctica porque es muy importante, ¿eh? Para la aceptación, porque veis que decía la aceptación es más fácil si uno puede dar sentido al sufrimiento, pero para dar sentido al sufrimiento uno tiene que tener un sentido, un propósito de vida. Entonces, ya en la primera sesión haremos un trabajo sobre ese sentido de vida, sobre ese propósito, ¿eh? ¿Cuánto tiempo recomiendas practicar estos ejercicios? Bueno, depende del tipo de cada uno. Yo siempre digo que un tiempo de meditación estándar muy potente es media hora a la semana, media hora al día, ¿eh? Media hora al día. Claro, hay que tenerlo, etcétera, ¿eh? Yo personalmente medito más, pero una cifra. Pero para alguien que empieza o que lleva poco tiempo, 5 o 10 minutos al día hace un cambio tremendo, ¿eh? Eso 4 o 5 veces por semana, eso va a hacer un cambio tremendo. Aquí, si estáis empezando, yo os diría eso, 5 o 10 minutos, 5 veces por semana, eso vais a notar unos cambios espectaculares, ¿eh? Yo creo que ahora están todas las preguntas, ¿verdad? sí, sí, Javier, yo creo que ya mucha Sí, gente, un abrazo, Ana. sí, Te sí. mandamos también desde la editorial y desde aquí. Una pregunta más para terminar, si queréis, iremos dando por terminada la sesión, si no queréis comentar nada más, ¿eh? Este curso lo solemos hacer de todas maneras casi cada año, ¿eh? Quiero decir que eso también, es decir, si por las circunstancias que sea no podéis hacerlo este año, todos los años, y yo creo que sobre todo solemos hacer, o a principio de año, ¿verdad? Hacia septiembre, Sí, solemos, o sea, el cuarto trimestre o el primer trimestre del año es cuando solemos hacerlo. Y generalmente tiene bastante aceptación, sí. bastante éxito, El que en el más. sentido de que yo creo que es un tema que es muy importante para todo el mundo, ¿no? Es muy importante para todo. ¿Cuánto parte? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Monse? ¿Cuándo parte? ¿Cuándo empieza? El jueves. Ay, no, el jueves 14. Sí, dentro de 2 semanas. No el jueves que viene, sino el siguiente jueves. El jueves 14, ¿eh? De 7 a 9 hora España y con los cambios en Argentina, etcétera, etcétera, y el resto de países. Sí, en la web está todo puesto, Sí. los países de América Latina, Las todo. clases son el jueves, cada jueves, sí, a partir del 14, ¿eh? 14, 21, 28 y el 5 me parece que es de diciembre. Mm. ¿Algún comentario más? Ok, pues ¿El pago siendo a nivel internacional, cómo se hace? Pues por la web, mira, yo mañana lo que haré, mandaré diríamos, a todas las personas que se han registrado, ¿de acuerdo? Os mandaré un mail con toda la información de la charla de Javier y con el enlace para poder inscribiros. Pero bueno, el enlace es siglantana.com, cursos, aceptación. Pero yo ya os lo pasaré mañana de manera personal. sí. ¿Eh? Súper. Ok, pues si Disculpen, queréis. ¿Quieres rapidísimo. Ricardo habla, ¿no? ¿Ricardo? Sí, Ricardo, sí, sí, dime. justo igual es sobre el precio. En la página justo que están mencionando hay dos precios, el de Sí, Latinoamérica y supongo que el otro es de Europa. O sí, sea, Sí, ¿cómo eso es. pruebo que estoy en Latinoamérica o eso ya ustedes lo saben con la propia página? Nos fiamos de vosotros, ¿eh? Con que nos digas que estás en Latinoamérica, damos por hecho que estás en Latinoamérica, no te preocupes por eso. no, pero es automático, es decir, digamos, la web detecta tu IP del ordenador, detecta si Ok, estás en otro sitio automáticamente. Y si tuvieras algún problema, lo que dice Javier, nos mandas un mail y nos dices, mira, ¿de acuerdo? Y ya te hacemos un cupón. Es decir, que esto no habrá ningún problema, ¿eh? vale. Muchas gracias. Gracias a ti. Vosotros.
Pues un placer haber estado con vosotros, ¿eh? Un abrazo fortísimo. Ana, de verdad que yo creo que es la solidaridad de todos la que te mandamos, ¿eh? Ya lo has visto por el chat. Y los que queráis, nos vemos dentro de 2 semanas. Y los que no, yo siempre digo, la vida es larga, seguro que nos volvemos a encontrar en algún otro momento, ¿eh? Cuidaos mucho, un fuerte abrazo y hasta que queráis, ¿eh? Un abrazo, Ana. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pues Gracias. un abrazo a todas y a todos. Y si no nos vemos el día 14, ya nos iremos viendo en otros lugares seguro. Que estéis muy bien y abrazos a la gente de Valencia, sobre todo. Hasta ¿eh? luego, que Hasta luego. estéis Gracias. bien. Muchas gracias. Adiós, adiós, adiós. Gracias. Adiós, 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 adiós. Gracias.